Dice así la palabra del Señor en el versículo 12, 13 en adelante. Cuando usted esté allí, diga, llamados al crecimiento. Llamados al crecimiento. Okay. Cuando todos hayan encontrado Primera Epístola Universal de San Juan Apóstol, capítulo 2, del 12 en adelante, esa frase va a sonar con más fuerza. Todos digan, llamados al crecimiento. Llamados al crecimiento. Dice así, todos juntos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dando gloria a Dios, tome asiento, tenga la gloria a Dios. Los niños también dicen amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dígale que está a su lado, me gusta tu peinado. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que el pueblo de Dios es un pueblo alegre? Hermano, un cristiano de verdad no tiene cara de revólver, ni cara de limón. O como si estuvieran comiendo un limón y luego pelando el otro para chupar el otro limón. No, el verdadero cristiano es un cristiano que transmite la paz de Dios, la alegría de Dios, el gozo de Dios. ¿Cuántos tienen gozo aquí en esta mañana? Aleluya. Vamos a hablar y a continuar con la tercera parte de la enseñanza que habíamos comenzado, titulada Llamados al Crecimiento, y estamos respondiendo la pregunta, ¿cómo crecer espiritualmente? Ahí en el texto que acabamos de leer, que lo hemos leído en las dos sesiones anteriores, hay tres palabras claves. ¿Cuáles son? Ustedes las saben. Tres palabras claves que identifican tres niveles de edad espiritual. ¿Cuáles son? Ok, dígalo mi hermana en alta voz, mi hermana Yolanda. Hijitos, jóvenes y padres. Todos digan hijitos, jóvenes y padres. Tres niveles de edad en la vida cristiana. Dios nos llamó no para quedarnos estancados, sino que nos llamó para crecer. A Dios le gusta que crezcamos. Lo normal es que crezcamos, lo correcto es que la iglesia del Señor crezca, no solo en número, pero en madurez espiritual. Y yo quiero que usted piense que estos tres niveles, que son hijitos, jóvenes y padres, también representan lo que ya hemos dicho. Un hijito es un niño espiritual, un joven es una persona fuerte espiritual, y un padre es una persona madura espiritualmente. Son los tres niveles. Sin embargo, hoy tengo que traer en esta mañana a alusión esto, y es que dentro de la iglesia hay otro nivel espiritual que tiene que ver no con crecimiento, sino con desarrollo, con un proceso hacia el crecimiento, y es aquellos que no han nacido espiritualmente todavía, pero que ya están engendrados, es decir, aquellos que están, digámoslo de esta manera, en el vientre de la iglesia, todavía no han nacido. Son aquellos que ya se arrepintieron, son aquellos que ya han dado pasos de fe, son aquellos que están asistiendo sus primeros meses, sus primeros días, sus primeras semanas, tal vez su primer año, sus primeros 2 años, pero que aún no han nacido de nuevo. ¿Cuándo uno nace de nuevo? Cuando nace de agua y del Espíritu, a través del bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y a través de ser lleno del don del Espíritu Santo con evidencia de hablar en nuevas lenguas. Es decir, entre ustedes también hay algunos que ahora mismo están dentro del vientre, es decir, ya están engendrados. Algunos se están preparando para el bautismo, otros están esperando, otros están apenas conociendo, pero quiero que piense que cada uno está viviendo en una etapa espiritual. Y los que son padres, las que son madres,
Y aún los que no son padres y madres saben que todo bebé dentro del vientre tiene un proceso de desarrollo. Es decir, no es lo mismo las primeras semanas que los 8, los 7 meses. Es decir, ya hay un desarrollo, los 9 meses, un desarrollo más completo, listo para nacer. Pero usted debe también, querido hermano, saber cuándo es tiempo de nacer. Porque hay personas que dejan pasar demasiado tiempo, aún médicos que negligentemente han dejado pasar el tiempo y ha hecho que la criatura se muera ¿dónde? En el vientre. Es decir, se pasó el tiempo. Hay gente que en las iglesias cristianas pasan por años y nunca dan un paso hacia adelante. Es decir, llegan a un punto donde he conocido, y mi padre aquí está de testigo, gente que llevan 10 años, 5 años, 8 años y nunca dieron un paso más. Simplemente dieron el paso de inicial, de entrar, pero nunca avanzaron y se quedaron estancados, nunca ni siquiera nacieron. Pero hay otros que ya nacieron espiritualmente. Levante la mano los que han sido bautizados en el nombre de Jesucristo. Muévela así y diga aleluya. Aleluya. Usted ha sido bautizado, usted ya nació y hemos hablado de los niveles de crecimiento espiritual como un niño, como un hijito, como un joven, como alguien más fuerte y como un padre o alguien más maduro. Y estábamos expresando una palabra que está aquí en el texto sagrado de 1 de Juan, en el capítulo 2, observamos allí cómo el Señor describe ciertas características, todo eso ya lo hemos hablado, y el domingo pasado comenzamos a hablar de algo, pero yo quiero que se ubique, si es tan amable, en Efesios, en el capítulo número 6. Efesios, el capítulo 6, leemos aquí la poderosa palabra de Dios en los siguientes versículos. Efesios, quiero que leamos la bendita palabra de Dios, capítulo 4, Efesios capítulo 4. Mire lo que dice desde el versículo 11 en adelante de Efesios. Ahí hay un propósito interesante, que es lo que estamos haciendo y logrando con la ayuda de Dios. En Efesios 4:11 en adelante dice que Dios estableció un grupo de personajes con ministerios diferentes, pero con un mismo propósito. Dice, y si lo tienen, léalo conmigo, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Mira lo que dice. ¿Cuál es el propósito de ellos? Diga, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, es decir, hay una meta, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que, ¿a un varón qué? Perfecto. Es decir, según este texto, ¿se puede llegar a ser un varón perfecto? La respuesta es amén, así es. ¿Eso qué quiere decir? La palabra perfecto allí no se traduce como lo entienden en la mentalidad occidental, sino que la palabra a un varón perfecto se refiere a un varón maduro. Diga, a alguien maduro. Nosotros hemos sido llamados a ser maduros. Dígale que está a su lado, fuimos llamados a madurar. A madurar. Dígale que está a su lado, ¿usted ya ha madurado? ¿O sigue todavía estancado ahí en los primeros niveles? Pero escúchese esto, dice, a un varón maduro, a la medida de la estatura, y aquí quiero hacer énfasis, dice, a la medida, es decir, ¿cuál es el nivel máximo de madurez? ¿Cuál es el propósito de que lleguemos a qué estatura, a qué medida? Dice claro allí, a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? Cristo. De Cristo, dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Si usted ha leído bien detenidamente los detalles en la Biblia, usted se da cuenta que cuando Jesús comenzó el ministerio, Él comenzó su ministerio no a los 28, no a los 27, no a los 32, sino a qué edad? Exactamente a los 30 años de edad fue cuando Jesús comenzó su ministerio. Si usted se va al Antiguo Testamento, usted encuentra que la fecha, digamos el tiempo, en edad de límite para aceptar a los que iban a ser sacerdotes en el tabernáculo era de 30 años, es decir, no podían entrar a ser sacerdotes levitas menos de esa edad. ¿Por qué?
Porque el número 30 en la Biblia representa madurez. Diga, el número de la madurez. Usted sabe que hay muchos números en la Biblia que tienen su significación, su simbolismo, su significado. Y en este caso, el número 30 es el número de madurez. El propósito de Dios era que los sacerdotes, cuando entren a la edad de 30 años, ya sean plenamente maduros, gente madura. Así mismo sucedió con Cristo, siguiendo ese modelo sacerdotal. Porque escuche, la Biblia enseña que Jesús fue el gran apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Es decir, Jesús es el máximo ejemplo de un apóstol. Jesús es el máximo modelo de un sacerdote. Es el mejor entre los profetas. Es el primero entre los evangelistas. Es el supremo entre los apóstoles, entre los pastores. Y es el mejor entre los maestros, el más excelente maestro. A Jesús se lo reconoció en todos los niveles. Y Él vino con el propósito de dejarnos a nosotros un tope, un límite, una medida donde Dios quiere que todos lleguemos en el camino del Evangelio. Es decir, que lleguemos a la estatura de la plenitud, de la madurez de Cristo Jesús. A la edad del 30, diga, a la edad del 30. Ahora, está bien sabido que hay personas que llegan a los 30 años y parecen de 14 por su madurez. Parecen de 13, parecen de 12, de 10. Porque todavía tienen pataletas de niño, aunque ya tienen 30. Es decir, el propósito del 30 es que nosotros lleguemos a un nivel de estatura, de madurez, acorde con la plenitud de Cristo. Es decir, cuando Cristo, si usted lee en el Evangelio de Lucas, los primeros 2 capítulos, usted encuentra cómo Jesús fue creciendo en 2 niveles. Dice que Él crecía en estatura y en gracia delante de Dios y también delante de los hombres. Un cristiano que ha madurado, un cristiano que está en la plenitud de la madurez, de la perfección de madurez en Cristo, es un cristiano que crece en gracia delante de Dios, pero también delante de los hombres. Es decir, cuando un cristiano realmente está madurando, esa persona agrada a Dios y también tiene un buen concepto dentro de los hombres. Es decir, alguien que tiene buen testimonio delante de los hombres. Ahora, un cristiano que no tiene estas características es un cristiano que todavía le falta madurar. Es decir, vamos a hablar de que el propósito de Dios es que haya madurez. Una de las medidas del arca era que tenía 30 codos. En este caso también habla de madurez. Tenía una cantidad de metros de largo, más o menos 300 codos de largo, que tiene que ver con estabilidad. Y en la vida cristiana uno necesita tener estabilidad y madurez. ¿Para qué? Para que las tormentas de la vida, como la azotaron al arca, no lo hundan. Una persona que tiene madurez y tiene estabilidad, no hay tormenta, no hay diluvio que lo hunda. Lo puede mover, lo puede sacudir, pero como usted cantó hace un momento, dice: el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos son gente que se mantiene firme en medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de las circunstancias? Se mantiene firme porque ha desarrollado madurez espiritual. Amén, amén. Pero hay gente que canta ese coro a voz en cuello: las circunstancias no me mueven a mí, y cualquier problemita lo saca de la iglesia. El victorioso vive en mí, las circunstancias me mueven a mí, pero cualquier problemilla lo aleja del evangelio. Cualquier cosita lo desmotiva, cualquier cosita lo desanima, es porque no ha madurado. Sacuda al que está a su lado y dígale: hay que madurar. ¿Cuándo le dan gracias a Dios que Dios nos quiere? No quiere gente inmadura, quiere gente madura. Madura. Ok, entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo hace, porque ya hablamos de cómo hace un hijito, un niño, para crecer saludablemente. Ahora vamos a pasar a la segunda y tercera parte para poder alcanzar, si es posible, a tocar algunos enemigos del crecimiento que queremos hablar ahora. Entonces, en primer lugar, para que un joven espiritual crezca saludable, ya le dijimos que usted puede ser o niño, o joven, o maduro, pero alguna gente tiene algo de todo un poco. Usted es maduro en una cosa y el niño en otra.
Es fuerte, o sea, joven en otra, pero ya es maduro, anciano, sabio en otra. Pero también se porta como niño en otras áreas. Es decir, todos como hijos de Dios debemos ir creciendo en todas las áreas, en todos los niveles. Ahora, note usted que la medida perfecta es la estatura de la plenitud de Cristo. No solamente habla de su edad terrenal, porque él en su edad terrenal llegó a la edad de la madurez para empezar el ministerio. En su edad terrenal él era un joven fuerte, pasó por la niñez, 12 años siendo un servidor, siendo alguien que estaba encargado de los negocios del Señor, pero llegó a un nivel de estatura superior, que es una vez él resucitó en un cuerpo glorificado, y ahora se lo conoce a él como el anciano de días. Diga, el anciano de días. Es decir, en su esencia él es el anciano de días. En su naturaleza humana él se conoce como el joven de 33 años que murió en la cruz, de 30 años que comenzó el ministerio. Pero lo que pienso que quiero que usted reflexione en esta mañana es cómo hace un joven espiritual para crecer saludable. Vamos a tomar algunas escrituras y quiero que esté atento, tome su Biblia en mano para que esté corroborando. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses, capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo hace un joven espiritual para crecer saludable? Dice la palabra de Dios así. Cuando usted encuentre, diga amén. Amén. Dice, para que andéis como es digno del Señor. Escuche esto. Para que andéis como ¿qué? Como es digno del Señor. Dice, agradándole en algunas cosas. En todo. Dice, en todo, llevando fruto. Esto habla de crecimiento para multiplicación y crecimiento y fruto en toda buena obra. Y luego dice, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, capacidad de soportar las circunstancias que vengan. Es decir, un cristiano, para poder desarrollarse como un joven espiritual, una de las características fundamentales de los niños es que los niños son tiernos y son inocentes. Una de las características fundamentales de los jóvenes es que los jóvenes son alegres, enérgicos y fuertes. Una característica de los ancianos es que los ancianos son centrados y son sabios. Ahora, hay excepciones a la regla, porque hay ancianos que no son ni centrados ni sabios, hay jóvenes que no son nada fuertes ni enérgicos, los mata la pereza, y hay otros niños que ya les dañaron su inocencia, les dañaron su ternura, les dañaron por alguna cosa de la vida. Es decir, hay excepciones a la regla. Sin embargo, el propósito de Dios es que todos crezcamos conforme al poder del Espíritu Santo que nos ha sido dado en ese nivel, en esa edad de la juventud. ¿Cómo hace un joven espiritual para crecer? Lo primero que necesita es profundizar en la fe y el conocimiento. Diga, profundizar en la fe y el conocimiento. Es decir, una cosa es el niño necesita leche espiritual, como lo decíamos el domingo pasado. El niño solamente con hablarle de lo básico, él está tranquilo, él necesita los rudimentos, las bases, los fundamentos, lo más prioritario. El texto sagrado de Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de apóstoles, en plural, y profetas, en plural, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. Lo digo en plural porque escuchaba en estos días a un personaje que decía, primero que todo, que él predicaba el evangelio del apóstol Pablo, y él estaba en contra del evangelio del apóstol Pedro, y estaba en contra del evangelio de Mateo, en contra del evangelio de los otros apóstoles, y él decía al final a la postre que él predicaba el evangelio de la gracia, y que por ende él no estaba de acuerdo con el otro tipo de evangelio, como si Pedro y Pablo hubieran predicado evangelios diferentes.
Cuando el texto sagrado dice que debemos estar basados en lo que los apóstoles, no solo en el apóstol Pablo, sino en lo que los apóstoles enseñaron. Y esto incluye a Pedro, esto incluye a Mateo, esto incluye a Juan, esto incluye a Jacobo, esto incluye a Judas. Es decir, incluye a todos los apóstoles, los del Cordero y los de la Ascensión, es decir, a todos los apóstoles. Pero escuche esto. No solo ese fue el problema, sino que cuando una persona no ha profundizado en la fe y en el conocimiento, le puede pasar lo que a este individuo. Este individuo empezó basándose, según él, en las palabras de Pablo y terminó diciendo que él era el enviado de Dios. Con el paso de los años, él terminó diciendo que él no era el enviado de Dios, que él era el Cristo hecho hombre, que él era Jesucristo hombre. Y con el paso de los años, él se murió. Y con el paso de los años, la esposa de él, que en realidad no era la esposa real, porque él se había recasado, se había divorciado de su primera esposa, se volvió a casar con otra, y la segunda persona con la que él vivía, se murió él y terminó diciendo que ella era Cristo Lisbeth, Cristo, la mujer. O sea, una herejía. Y uno dice, ¿de dónde sacan eso? Pues sencillamente porque no profundizaron en la fe y el conocimiento. Son gente que le cree a espíritus de demonios. ¿Por qué? Porque no han aprendido a creerle al espíritu de verdad que está en la palabra de Dios. Ustedes, los que creo que están al tanto de esto, saben de qué estoy hablando. De gente que ha empezado por lo básico, se quedó en lo básico, y lo peor de todo, que interpretó mal lo básico, y de ahí salieron una cantidad de doctrinas raras. Y hoy en día creen una cantidad de groserías y locuras espirituales. Pero como hijos de Dios hemos sido llamados a crecer en conocimiento. Por eso miren lo que dice Efesios 4:13. Ahí donde estábamos leyendo. Miren lo que dice Efesios. ¿Por qué es tan serio hablar de esto, querida iglesia del Señor? Efesios 4:13 dice que el propósito de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, es perfeccionar, es capacitar, es instruir a los santos para la obra del ministerio. Pero el versículo 13 dice algo serio, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad ¿de qué? De la fe y del conocimiento. Es decir, el propósito de Dios es que el verdadero joven espiritual aprenda a crecer en fe y en conocimiento. Es decir, que tenga unidad en lo que cree y que tenga un conocimiento bien cimentado para que no venga cualquier viento de doctrina y lo vuelva a usted y lo envuelva en las mentiras de Satanás y lo lleve a usted a hacer lo que el texto siguiente dice. Mire lo que dice, léalo conmigo. Versículo 14 dice, ¿cuál es el propósito de que crezcas en fe y conocimiento? Versículo 14 dice, para que ya no seamos ¿qué? No seamos niños fluctuantes. La palabra fluctuante es alguien tambaleante, alguien cambiante, alguien que no es firme. Fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es decir, el viento de doctrina sopla para allá y ellos se van para allá. El viento dice, aquí está. Hoy en la mañana escuchaba algo a lo lejos que me impactó y decía, queridos amigos, queridas personas, queremos invitarles a recibir a Jesucristo y venga aquí a traer el agua bendita para que Dios lo sane a usted. Y hay gente que está diciendo que hay que vender el paño del manto sagrado y yo no sé qué, que hay que vender la florecita aquella, que hay que vender la cantidad de cosas raras que el evangelio torcido que está surgiendo hoy en día está arrastrando a la gente, porque la gente quiere sensacionalismo. La gente quiere cosas raras, quiere que le muestren cosas y están regalando el agua bendita para que lo sanen, y decía él, aquí estoy al frente de la fuente de agua, del agua bendita. Y yo digo, wow, y se llaman cristianos. ¿Por qué? Porque no han profundizado en el conocimiento. ¿Por qué? Porque cualquier cosa rara que sale, cualquier tipo de hechicería o brujería maquillada con cristianismo, la quieren usar.
allá en el satanismo, allá en el ocultismo, allá en la hechicería, allá en ese ambiente donde se usa una cantidad de ritos y elementos y cosas raras, y la gente hoy quiere traer eso al cristianismo, mezclarlo porque no tienen firmeza en la doctrina y andan buscando por doquiera soluciones. Pero vaya usted a ver cómo se le habla de la santidad, cómo se le habla de ser salvo. Si ellos le expresan quién es Cristo, ellos no le presentan al Cristo de la Biblia, sino al Cristo de su imaginación. Porque ellos se lo imaginan como la segunda de algo, cuando Cristo en su palabra dice que Él es el primero y Él es el último. Él no es segundo en nada, Él es primero en todo. Y aquí se le alaba porque Él es primero en todo. Alguien alabe a Cristo en esta mañana de victoria. La gente de hoy está viviendo evangelios raros. ¿Por qué? Porque no han profundizado en el conocimiento. ¿Dónde dice la Biblia que para ser sano hay que recibir el agua bendita y el manto sagrado y la florecita de yo no sé dónde y el poquito de tierra del Jordán? Porque eso es lo que están haciendo hoy en día. Dice, trajimos a pedacito de tierra, de la tierra santa y sagrada. Como si a uno le interesara eso. Como si eso sirviera de algo. Hay gente que dice en este tipo de programaciones, dicen ellos, acabamos de traer el poquito de agua del río Jordán, donde se bautizó Jesús. Pero él se bautizó hace más de 2000 años. El agua de ahora ya no es la misma de hace 2000 años. Eso pasó hace ratos. Pero la gente está aferrada a una cantidad de cosas. ¿Quiénes son los que son arrastrados por eso? Diga, los niños espirituales. Los niños espirituales. Usted no va a ver a una persona madura detrás de esas locuras. Usted mira a gente centrada delante de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice algo, pues lo hacemos. Si la palabra de Dios no lo dice, no lo hacemos, aunque lo diga quien lo diga. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y aquí usa una palabra, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagema era sencillamente lo que los guerreros, lo que los militares, lo que los soldados usan como una estrategia de guerra para destruir, para matar, para emboscar a su enemigo, y lo hacen con astucia, siguiendo, dice en el versículo 15, léalo conmigo, sino que siguiendo la verdad, ¿en qué? En amor. Lo primero que un joven espiritual debe hacer es, primero, profundizar en la fe y el conocimiento. ¿Cómo profundiza un joven espiritual en el conocimiento? Yo le digo, ¿profundiza usted en el conocimiento de la palabra chateando por WhatsApp hasta las 3 de la mañana? No. ¿Profundiza usted en el conocimiento de la palabra durmiendo más de la cuenta y leyendo casi nada, sino lo que solamente leen aquí en el culto? Es decir, hay gente que quiere profundizar en cualquier cosa menos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y usted como hijo de Dios necesita, si quiere ser un joven fuerte y saludable, porque hay jóvenes enfermos y débiles. Usted quiere ser un joven fuerte y no un joven débil, usted debe profundizar en el conocimiento. Y lo segundo, una de las características de él que aparecen aquí en el versículo, es que dice que debe seguir la verdad en amor. Diga, la verdad en amor. Dice que cuando alguien hace eso, crece en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Usted como joven espiritual debe aprender a mostrar amor. Yo pregunto, ¿es gran cosa que alguien diga que ama al que lo ama? ¿Es gran cosa que alguien sea amable con el que es amable con ellos? ¿Es gran cosa que alguien pague bien al que le hace bien? Pero el joven maduro empieza a desarrollar esta característica, y es que él aprende a amar aún a los que no lo aman a él. Aprende a ser amable aún con los que no son amables con él. Aprende a pagar bien aún cuando le hagan mal. Amén.
Ese es el joven maduro, el que aprende a orar aún por sus enemigos. Amén. Usted se da cuenta que dejó de ser niño espiritual cuando usted empieza a orar por los que le hacen la vida imposible. Amén. Y no orar para que descienda fuego del cielo, sino orar para decir, Señor, ten misericordia de ellos. Amén. Señor, ayúdalos. Tal vez algo los está traumando, algo les está pasando. Señor, abre los ojos del entendimiento de estas personas. Pero ¿cuándo usted puede aprender a mostrar madurez como un joven maduro? Cuando alguien le hace la vida imposible. Amén. Cuando se levantan los opositores. Ahí es cuando usted aprende a mostrar amor. Porque mientras todo el mundo le aplaude, mientras todo el mundo le soba la chaquetita y todo el mundo le dice wow, y todo el mundo le reconoce, usted está bien contento y dice soy joven fuerte. Pero cuando alguien se le opone, cuando alguien le calumnia, cuando alguien se pone en contra, ahí es donde se pone a prueba si usted es joven fuerte o no, si usted es maduro o no. Porque ahí en medio de esa situación usted tiene que mostrar ¿qué? Amor. Diga amor. Dígale que estás hablando, te están hablando a ti, no te hagas. No disimules. Es contigo. Es decir, cuando un joven ha crecido fuerte espiritualmente, ese joven aprende a superar la barrera y las oposiciones de todo lo que se levante. Es decir, esa persona no le importa si se levantan, hace lo que hizo aquel que es nuestro modelo, Cristo, en plena cruz del Calvario, desangrándose, crucificado, estaba golpeado, lacerado, había sido punzado, había sido clavado, había sido torturado, había sido escupido, había sido insultado, había sido golpeado, y con todo y eso estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, es el nivel de la madurez, mostrar amor a aquellos que te golpean, que te insultan, que no te quieren, que te tratan mal, que te ignoran, que te menosprecian. Cuando tú estás creciendo en madurez como joven espiritual, tú aprendes a mostrarle amor a esa gente que lo que hace, lo hace porque están vacíos de amor. Amén. El que está haciéndole daño a otro, el que tiene envidia, el que tiene celos, el que tiene rencores, el que tiene cosas, lo hace. El que te quiere hacer daño a ti, lo hace porque él mismo está vacío. Porque él mismo necesita amor. Y ahí es donde se pone a prueba el verdadero cristiano que está creciendo. Porque hermano, cristiano que está creciendo no es el que compra Biblia nueva. Hay gente que me dice, pastor, le doy gloria a Dios. ¿Por qué? Porque compré Biblia nueva. Yo digo, qué bueno que haya comprado, lo importante es que la lea, la ponga en práctica. Y aprendí de Esdras. Esdras hacía 3 cosas. Y eso me impactó y nos sirve mucho a los cristianos que estamos aquí en esta mañana. Número 1, él indagaba, inquiría, estudiaba en las Escrituras. Número 2, luego de haber estudiado, se ponía, ahí lo dice el texto sagrado, lo segundo que él hacía era practicar lo que él había inquirido, practicado, indagado y estudiado. Y lo tercero que él hacía era enseñarlo al pueblo. Pero hoy en día ocurre todo lo contrario. Mucha gente indaga, no practica y luego enseña. Amén. Es decir, otros indagan, enseñan y por último quieren practicar y nunca terminan practicando nada. Y por eso el mensaje no produce efecto, no produce transformación. Pero el propósito de Dios es que el cristiano muestre amor. Y hermano, ¿usted cómo va a hablar de amor? ¿Cómo va a hablar de amar a los enemigos si usted no ha tenido ningún enemigo? Amén. ¿Usted con qué autoridad le va a decir a otro, hay que aprender a perdonar a los que los blasfeman, a los que los calumnian, si usted nunca nadie lo ha calumniado? ¿Usted cómo va a aprender a hacerlo si nadie le ha hecho la vida imposible a usted? Pero usted va a aprender a hacerlo cuando se levanten, cuando se opongan, cuando no lo quieran. Y hermano, usted en lugar de destruirse, más bien dígale, Señor, gracias por este proceso, porque Amén. este proceso me está llevando a ser fuerte. Si usted era de la gente que cualquier cosita lo ponía a llorar, cualquier cosita lo destruía, cualquier cosita lo bajaba, las pruebas, los procesos son las que lo ayudan a usted a ser fuerte, joven, fuerte. Amén. Hay gente que le dice a uno del pastor, usted parece que no tuviera problemas. Yo le digo, ¿por qué no? Porque uno lo mira siempre como tranquilo, como si nada pasara. Yo le digo, hermano, es porque hemos pasado el proceso para aprender a ser fuertes. Amén.
Usted no lo va a ver derribado por cualquier cosa, a un verdadero pastor, a un verdadero ministro, a un verdadero hermano. Usted no lo va a ver desanimado por cualquier cosa. No. Hay cosas que son fuertes, que lo hacen llorar, que lo quebrantan. Pero ¿qué pasa con el joven fuerte? El joven fuerte ha profundizado en la fe, ha profundizado en el conocimiento, y en medio de eso él se mantiene firme, porque sabe que las únicas lágrimas que vale la pena derramar son las lágrimas que derrama de rodillas delante del Todopoderoso Dios. Así que, hermano, alaba a tu Dios en esta mañana, y si tienes problemas, dobla tu rodilla delante de Dios. No te pongas a llorar delante de los hombres, y madura, sé un joven fuerte en medio de tus problemas, porque los hombres se van a burlar de tus lágrimas. Algunos te van a tener lástima, algunos hasta te tendrán amor y dirán, pero ¿qué puedo hacer? No puedo hacer más que decirle Dios lo bendiga y lo ayude. Pero hay unas solas lágrimas que valen la pena, son las que usted derrama delante de Dios. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo tercero que usted debe hacer como joven fuerte es desarrollar carácter como cristiano. Carácter cristiano. Léase por favor 2 de Pedro 1, 5 al 8. 2 de Pedro 1, 5 al 8. Ahí hay unas frases que han sido muy interesantes y que son muy impactantes, y que solo eso sería un tema, pero cada palabra, pero yo quiero solo pasar brevemente por allí. 2 de Pedro capítulo 1, versículos 5 al 8 dice la Biblia, así, cuando esté allí diga amén. Amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia, diga diligencia. Diligencia. ¿Qué es lo contrario de diligencia? Negligencia. Es decir, póngase pilas, como dicen por ahí, haga algo, muévase. Dice, ponga toda diligencia por esto mismo. Número 1, usted no se puede quedar solo con la fe. Usted necesita algo más. Dice, añadir a vuestra fe, ¿qué? Virtud. Diga, poder. Otra vez diga, poder. Es decir, usted no solamente necesita, para ser gente madura en la vida cristiana, conocimiento, teoría, sino que necesita poder para poder demostrar lo que usted está leyendo. Es decir, usted puede ser experto en angeleología y en demoniología, pero si usted no ha aprendido a ser lleno del poder, cada vez que le toque ir a enfrentar a un endemoniado, usted va a ser de los que salen corriendo. Usted va a ser de los que dicen, no, espéreme, voy a ayunar unos 3 días y luego lo voy a acompañar al pastor a la liberación. Cada vez que, ahí es donde se mira el verdadero cristiano. Siempre que se manifiesta un endemoniado, ahí aparecen los verdaderos, los que están metidos en el asunto. Los otros salen corriendo. Los otros dicen, no, pastor, yo le ayudo a orar desde la casa. Y está bien, le ayudan a orar y eso está bien. Pero es porque tienen, tal vez son niños, tal vez son jóvenes, tal vez no han desarrollado, pero principalmente porque no tienen virtud, porque le falta autoridad, porque le falta poder espiritual. Y el poder de Dios no se recibe por medio de la lectura de la palabra. El poder de Dios se recibe por medio del ayuno, de la oración, de la unción del Espíritu Santo. Número siguiente, dice que usted debe añadir conocimiento. Ese es un conocimiento exacto. Pero aquí viene un punto, y es que el cristiano debe desarrollar carácter haciendo esto. Debe añadir dominio, ¿qué? Propio. Dominio propio. Eso es templanza. Es la capacidad de dominar los deseos carnales, capacidad de dominar sus formas, sus actitudes, su temperamento. Esa es la parte donde más problemas tiene la mayoría de los seres humanos. Porque si no cojea de una cosa, cojea de otra. Si no le hace falta en una, le falta en otra. Y eso hace que el cristiano que no aprende a desarrollar carácter espiritual siempre termina dando mal testimonio por las mismas áreas. Hay cristianos que en muchas ocasiones caen reiterativamente en el mismo nivel. ¿Por qué? Porque Satanás no pierde el tiempo atacándolo en otra área. Él ataca siempre a la persona en el punto más débil. Él no va a atacar al cristiano en lo que usted está más fortalecido. Él ataca en lo que usted está más debilitado. Por eso usted necesitamos dominio propio. El dominio propio es resultado del Espíritu Santo. Dice el texto sagrado que Él produce en nosotros también no solamente amor, gozo, paz, paciencia, unidad, sino templanza, que tiene que ver con dominio propio.
Lo siguiente, dice que debe producirle a usted piedad, es decir, una vida de santidad, afecto fraternal, amar a sus hermanos y amor por lo que hace. Es decir, usted y yo necesitamos esas características para decir quiero crecer como un joven cristiano. Avanzando un poco en esto, quiero que piense que todo joven cristiano debe, para poder mantenerse firme en él, también debe permanecer en ¿quién? Diga, permanecer en Cristo. Es decir, conectado a Cristo. Juan capítulo 15, versículos 4 al 5 y el versículo 16 dice unas palabras clave. Dice, dice, yo soy la vid, vosotros son las ramas, los pámpanos. Es decir, un pámpano, una rama, cuando está separada del arbolito, no puede dar fruto, se muere. Mientras está conectada a la rama, al tallo, al tronco, a la esencia, al árbol en sí, mientras está allí puede dar hojitas y puede dar fruto, puede dar uvas, puede dar gozo. Es decir, como cristianos debemos entender que nunca nos puede faltar la conexión directa con el Señor para poder crecer. Ahora, el secreto del crecimiento y éxito del joven espiritual está mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículos del 6 al 8. Estamos leyendo algunas escrituras breves aquí para poder dejar esta parte aquí, porque quiero que usted piense en esto. Santiago capítulo 4, los versículos del 6 en adelante dice la Biblia así. Mire cómo hace usted como joven cristiano para crecer espiritualmente. Dice, pero Él da mayor gracia, hablando del Espíritu Santo. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a ¿quiénes? A los humildes. Ok, usted necesita humillación delante de Dios. Dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Es decir, el texto dice claramente que una de las características de estos niveles de fe, de estos niveles espirituales, en los jóvenes fuertes, dice que han vencido, diga, han vencido al maligno. Y acá encontramos que el secreto para vencer al maligno es someterse a Dios, luego resistir al diablo y él huirá de nosotros. Pero los cristianos que no quieren someterse a ese proceso, lo que hacen es andar declarando guerra por doquiera, andar echando fuera demonios por aquí, andar liberando por allá. Pero ¿qué hacen? Nunca se someten a Dios. Y someterse es sinónimo de sujeción, de humildad, de obediencia. Someterse a Dios es vivir una vida de sujeción a Dios, de obediencia a Dios, y eso hace que cuando el diablo vea un verdadero hijo de Dios sujeto, el mismo diablo puede reconocer quién es de Dios y quién no. Amén, amén, así es. Usted puede engañar a los hombres, menos a Dios y tampoco a los demonios. Amén. Los demonios no son engañados por alguien que aparenta ser cristiano. Amén. Ellos saben bien. Ellos decían, yo sé quién es Pablo, sé quién es Jesús. ¿Ustedes quiénes son? Le dijeron a ese grupo de personajes que quisieron exorcizar, los desnudaron y los golpearon y los mandaron a morir. Así que hermano, usted que quiere ver gloria de Dios en su vida, la unción del Espíritu Santo, usted necesita someterse a Dios para que el diablo huya de usted. Pero usted no puede ir y enfrentarse a los demonios si usted no ha aprendido a obedecer primero la palabra de Dios. Acercaos a Dios, dice, eso es intimidad con Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, es decir, dejen las cosas que le desagradan a Dios, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros. Uno de los secretos para saber cuándo alguien es de doble ánimo y cómo vencerlo es cuando empieza a purificar el corazón. Es decir, una persona de doble ánimo es la que no ha limpiado su corazón. Es la persona que anda guardándose cosas, anda guardándose palabras, dicho, lo que le dijeron, lo que le hicieron. Se lo va guardando, su corazón está contaminado y por eso nunca se afirma en el Evangelio. Andan animados 3 meses, se desaniman 2, se vuelven 3, se desaniman 4, porque no limpian el corazón. Y no es tanto de pecados de afuera, es cosas que Él mismo guardó aquí en el corazón. Guarda rencores, guarda resentimiento, guarda cosas, nunca perdonó, nunca se liberó. Y eso, esa impureza de corazón, dice la palabra de Dios que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, los robos, los adulterios. Eso lo lleva a ser de doble ánimo. Amén. Lo siguiente dice, afligíos y lamentad y llorad.
vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos, todos lean conmigo, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Cuántos dicen aleluya? Y para que un padre espiritual, para concluir acá, pueda crecer espiritualmente y saludablemente, debe mantener un espíritu de oración continuo. Es decir, no solamente debe orar, porque el hecho no es orar, el hecho es permanecer en la oración. Una cosa es orar, otra cosa es permanecer en la oración. Los padres, que son los del tercer nivel, para mantenerse saludables en su edad de maduros, deben mantenerse en justicia e integridad y perseverar en la casa de Dios. El Salmo 92 del 12 al 15 dice que aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos. Amén. Y verdes. Otra cosa, y esto ya es para los maduros. ¿Cuántos maduros hay aquí? Amén. Los maduros deben mantenerse en alabanza y adoración. Amén. El Salmo 148, 12 al 13 incluye 3 niveles de adoradores. Están los niños, están los jóvenes y doncellas y están los ancianos. Es decir, el texto dice, alaben el nombre de Jehová. No solamente los niños, porque aquí viene un problema de los maduros. El problema de los maduros es que hay muchos maduros que ya han pasado años en el Evangelio, que creen que el gozo, que la alegría, que el danzar, que el saltar, que el ser alegre es para los nuevos. Hay muchos que dicen, no, que se emocionen los nuevos, nosotros ya somos maduros. Nosotros ya no aplaudimos con tanta fuerza, ya para qué hablar tanto en lengua, para qué quebrantarse tanto, eso que lo hagan los nuevos. No, la alabanza y la adoración lo incluye al anciano, lo incluye al niño, lo incluye al joven. Alguien en esta mañana que diga, quiero adorar a Dios en todo tiempo. Seas niño, seas anciano, seas joven, alábale que Él está aquí en esta mañana. Y pone suelta esas manos y alaba y aplaude a Dios en esta mañana. Tú tienes que aprender a adorar a Dios, seas joven, seas niño, seas anciano espiritual. A Dios se le alaba en todo tiempo. ¿Y sabe cuál es el problema de los maduros? Una cosa es el maduro y otra cosa es el pasado. Amén. Una cosa es un banano bien madurito, otra cosa es un banano ya pasado. Ya que está un plátano que ya está negro, ya sirve para botarlo. Hay muchos cristianos que les pasa eso, sobre todo con el tema de alabanza y adoración. Amén. Es decir, que llegan al punto de creer, y eso lo ve usted muchas veces reflejado. Yo soy enemigo número 1 de predicadores que son escandalosos y bombas en el púlpito y son los más fríos y apagados y apáticos sentados allí en las sillas. También hay tipos de cristianos que son así. Amén. Cuando están en la convención, cuando está el predicador que les cae bien, dígalo, predícalo. Amén. Pero cuando predica una palabra dura o un hermano humilde de la iglesia, son los más mudos. Amén. que hay. Amén. Parece que los hubieran puesto un bozal. Diga conmigo, líbranos, Señor, de eso. Sacúdale al que está a su lado y dígale que Dios te libre de ser inmaduro o un pasado. Porque los dos extremos son malos. El inmaduro espiritual y el pasado espiritual. Y por último, una cosa, escúchese esto, queridos ancianos, queridos maduros. El maduro, el padre espiritual, debe mantener vivo el mover del Espíritu Santo en su vida. Amén. Eso implica, Joel 2.28, se habla otra vez de los 3 niveles. Dice Joel 2.28 claramente que el propósito de Dios en los postreros tiempos es derramar de su espíritu e incluye los 3 niveles. Dice, los hijitos, los hijos, vuestros hijos e hijas, dice, verán, soñarán sueños, verán visiones. Es decir, habla no solo de hijos, pero también incluye vuestros ancianos soñarán sueños. Amén. Y vuestros jóvenes verán visiones. Diga,
Diga conmigo, soñarán sueños, verán visiones, profetizarán. Dice que los hijitos profetizarán, los niños pueden empezar a tener la experiencia. Hablo en nivel espiritual y aún en nivel físico. Hay niños, yo de niño tuve la experiencia de ver visiones espirituales, pude ver ángeles en algún momento de mi niñez. Es decir, puedo testificar de que lo sobrenatural se manifiesta aún en los niños. Pero hay niños espirituales que también pueden empezar por profetizar. Hay jóvenes espirituales que pueden empezar por ver visiones. Y hay ancianos que pueden empezar a soñar sueños, pero no de esos sueños de cuando una persona se acuesta mal comido y dice que tuvo un sueño. O se llena mucho de frijoles y toda la noche tuvo pesadillas. Después dice, tuve un sueño espiritual, pastor. No. Se requieren sueños que sean dirigidos y guiados por Dios. Y ahí es donde una persona, aún en su ancianidad espiritual, puede vivir en el mover del Espíritu Santo. Hay gente que tiene tanto nivel de revelación aún en sueños. No todos lo tienen, pero hay gente que vive en niveles de revelación porque ha desarrollado madurez espiritual. Una persona que profetiza, una persona que habla en lenguas, una persona que tiene lo espiritual, necesita madurez. Porque los dones espirituales, si no se los maneja con madurez, se le pueden volver, en lugar de una bendición, un tremendo problema y un tremendo lío para ellos. Ellos andan causando daño por todas partes, ellos andan haciéndole daño a la gente, andan haciendo creer cosas que no son, confunden lo emocional con lo espiritual, porque no han aprendido a discernir lo espiritual. Ahora, yo quiero que para la próxima ocasión usted se vaya enfocado en esto que les voy a decir rápidamente. Usted puede que sea niño, puede que sea joven, o puede que sea anciano espiritual, pero usted debe tener en cuenta que hay enemigos del crecimiento cristiano. ¿Usted sabía que hay enemigos de que usted crezca? Amén. Aparte del diablo, aparte de los demonios, de los gobernantes, todo eso, aparte de ello hay algunos enemigos que están en contra de que usted crezca espiritualmente. Entre ellos están, yo le voy a decir solo la palabra porque luego los vamos a estudiar. Usted va a mirar cuál de estos enemigos son los que a usted lo están atacando. Número 1, el estancamiento espiritual. Número 2, el retraso espiritual. Amén. Hay gente que está estancada, hay gente que está retrasada espiritualmente. Y entre ellos hay dos anomalías en las cuales me voy a enfocar muy enfáticamente. Y una de ellas es una anomalía a la que le he llamado el enanismo espiritual. ¿Cómo se llama? Y la otra se llama el gigantismo espiritual. Son 4 cosas que vamos a analizar: estancamiento, retraso, enanismo y gigantismo. Cuando usted analice detenidamente va a ver otra serie de problemas que hacen que el cristiano se estanque, que hacen que el cristiano se retrase espiritualmente, que hacen que el cristiano sea un enano, es decir, nunca crezca espiritualmente hablando, o un gigantón espiritual que nunca puede mantenerse firme. Hoy en día hay una enfermedad llamada el gigantismo, que lo que hace es que ellos son muy grandes, pero son muy débiles, muy frágiles físicamente. No se pueden mantener firmes. No son como los gigantes de la Biblia, que eran muy bruscos, muy fuertes como Goliat, sino que eran gigantes, son personas de más de 2,50 metros, 2,10 metros hacia arriba, que tienen ciertos problemas de crecimiento espiritual. Allí donde usted está, piense en esto. Si usted es de los que lleva 3 meses en el Evangelio y usted todavía tiene cosas de niño, todavía tiene cosas de inmadurez, es normal, apenas está creciendo. Pero hermano, si usted ya lleva años en el Evangelio, conoce del Evangelio hace rato y usted todavía sigue siendo el niño y todavía sigue haciendo pataletas espirituales, póngase pilas. Diga que está solo, póngase pilas. Hay que reflexionar en esto. Hermano, yo no creo, me rehúso a creer que Dios lo llamó a usted, la trajo aquí para que usted sea la misma evangélica mediocre de toda la vida. Amén, amén. El mismo evangélico estancado de toda la vida. Amén. El mismo retrasado de años. El mismo enano espiritual. O el mismo gigante espiritual que está bien grandote, pero todavía tiene problemas para amén, amén. Hermano querido, hermana querida, amigo querido que está todavía en el vientre.
Yo le hablo aquí a algunos que están en el vientre, todavía no han nacido. Hay otros que ya nacieron. Hay otros que están chiquitos todavía. Usted sabe que los niños hacen daño. Usted sabe que los niños hay que entenderlo porque son niños. Pero hay otros que se quieren pasar de la raíz. Ellos necesitan madurar, necesitan crecer. Yo no sé si vinieron esta mañana, pero el que vino es porque Dios quería hablarle a usted esta palabra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Vamos a ponernos de pie. Póngase de pie. Hay mucha tela por recortar realmente, pero tengo que respetar también nuestros parámetros. Yo quiero que usted reflexione en esto esta mañana. Dios nos va a llevar a la reflexión por medio de lo que Dios nos ha hablado. Haga un examen en su propia vida. Analice lo que Dios le ha dado a usted. Si usted es de las personas que tiene mucho conocimiento espiritual, yo le doy gloria a Dios por eso y le animo, siga estudiando más, pero añada a ese conocimiento algo más. No se quede con el conocimiento, llévelo a la práctica. Hermano, ¿cuántos creen en la sanidad divina? Amén. ¿Cuántos creen en la liberación? Amén. ¿Cuántos creen que Dios puede echar fuera demonios? Amén. ¿Cuántos creen en el hablar en lenguas? Amén. Es decir, todo lo creemos, ahora el punto es que usted lo lleve a la práctica. Usted puede decir, Señor, yo creo que tú sanas. Usted no tiene necesidad de decirle a la gente, venga, úntese este mantito de aquí, métase esto acá, haga esto aquí, póngase un poquito de aceite del Jordán. No, usted haga algo real. Lleve a la gente a invocar el nombre de Cristo Jesús. La Biblia lo único que habla es de ungir a los enfermos con aceite, no más. Más de ahí no crea en gente que a usted le va a venir con cosas raras, que le dice, usted quiere ser sano, venga, envuélvase 3 veces en esto, haga esto y un poco de cosas raras y camine por la sal. Hay gente que hace eso, tira sal en el suelo, ahora sí, camine, sáquese los zapatos, límpese, no, usted necesita algo más que un sensacionalismo, usted necesita una experiencia poderosa en Dios, real en Dios. Dios te va a libertar y tienes que decirle a Dios que quieres ir a un nivel más allá. Cierra tus ojos en esta mañana. Yo le doy gracias a Dios porque siento que Dios está trayendo personas con propósito. Dios está añadiendo a su iglesia gente con propósito. Tal vez tú no has crecido mucho y este día estás reflexionando y estás pensando y diciendo, Señor, yo soy miserable, yo me siento mal. ¿Por qué? Porque siento que tú me has dado mucho y yo no lo he valorado. Pero más bien, en lugar de dejar que Satanás te meta culpabilidad, dile a Dios, Señor, perdóname, ten misericordia de mí y dame una nueva oportunidad. Yo quiero darte una buena noticia esta mañana. Aquí está el Dios de las nuevas oportunidades. Esta mañana aquí está el Dios que te da un nuevo día, te da una nueva oportunidad. No importa si eres un niño espiritual con retraso, con problemas y anomalías, y estás estancado, o estás gigante, o estás enano espiritualmente. Dios tiene el poder para hacer un milagro y transformarte y llevarte a la estatura de la plenitud de Cristo, a la estatura de la madurez. Dile al Señor con tus propias palabras, ora iglesia, y dile, Señor, ayúdame a desarrollarme como tú quieres. Señor, te pido perdón porque me estoy estancando espiritualmente. Te pido perdón, Señor, porque me falta todavía desarrollar madurez. Todavía me falta aprender a ser serio en algunas cosas espirituales. Me falta aprender a entender que contigo no se puede jugar. Me falta aprender a entender, Señor, que el conocimiento no es suficiente. Se requiere práctica de lo que estoy aprendiendo. Señor, ya no quiero contar testimonios de otros. Quiero aprender a contar mis propios testimonios. Señor, yo creo que tú haces milagros en otros. Yo creo que tú sanas a otros. Yo creo que tú liberas a otros. Yo creo que tú usas a otros para traer almas. Pero te pido, Señor, yo también quiero tener esa experiencia. Yo también quiero orar por los enfermos. Quiero predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque yo creo que tú también lo puedes hacer a través de mi propia vida. Alguien en esta mañana suelte su mano delante de Dios y alábelo por unos momentos y dígale, Señor, yo te doy gracias, yo te alabo, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Suelta esas manos y dale ese aplauso con toda tu alma.
Y dile, Señor, quiero crecer. Es necesario que yo mengue para que tú crezcas en mi vida. Yo no puedo estar creciendo en la inmadurez, creciendo en la carnalidad, creciendo en el desánimo. Al contrario, quiero crecer en santidad, quiero crecer en pureza, quiero crecer en tu presencia. Alguien dele alabanza a Dios en esta mañana. Alabe a su Dios porque Él vive. Oh, yo siento que en esta mañana Dios te está desafiando. Lo que tú tienes, otros lo quieren tener. Y si tú no te pones activo, si tú no te pones diligente, no permitas que la corona que Dios te asignó a ti, otro se quede con ella. No permitas que la corona que Dios te va a dar a ti, alguien más se quede con ella. No permitas eso. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En el nombre de Jesús, derrama un espíritu de crecimiento, de fervor, de anhelo, de pasión por las cosas de Dios en esta mañana.